Buenas noches, profesor y compañeros. Me tocó decir la introducción. En este trabajo tocaremos temas como la diferencia de conflicto y problema, la génesis del conflicto, temas diversos y recomendaciones sobre cómo resolver un conflicto, cómo fomentar la paz y la cohesión social. Podemos afirmar que el conflicto ha sido una constante a la condición humana, ha servido para su evolución y progreso en nuestra sociedad multicultural diversa. Hay y habrán conflictos entre personas y grupos culturalmente distintos. Muchos de estos conflictos son de carácter cultural, otros de carácter económico, político y social. Hay y habrán conflictos entre personas del mismo grupo sociocultural. Mi nombre es Ana Lucía Fernández y a mí me toca hablar sobre la diferencia entre conflicto y problema. Pero para saber la diferencia primero tenemos que saber y distinguir los diferentes conceptos de ella. Cuando hablamos de conflicto, hablamos de una situación que ocurre entre dos o más personas. Esta situación se da por las diferencias que hay entre pensamientos, creencias y culturas. Entonces, a raíz de esto vienen los enfrentamientos, que muchas veces en los conflictos pueden llegar a la violencia, pero cabe decir que no hay violencia sin conflicto, pero sí puede haber conflicto sin violencia. Entonces, cuando hablamos de problema, hablamos de una circunstancia que altera el curso normal de las cosas. Quiere decir que por lo general cuando hay problemas, tú siempre, ser humano, tiende a buscar la solución de ellos. Entonces, para mi concepto y mi forma de pensar, yo puedo decir que la diferencia entre conflicto y problema sería que hay personas que pueden vivir por toda su vida con conflictos. Hay conflictos que son generacionales, que de vecinos que nunca se llegan a hablar. Después del conflicto nunca vuelven a tener ningún tipo de relación. Entonces tú puedes vivir con ese conflicto, pero sin embargo cuando tú tienes un problema, tú tienes que solucionarlo para que tu vida agarre el cauce normal de las cosas. Entonces, para mi concepto, la diferencia es que con el conflicto tú puedes vivir y con el problema no. Con respecto a los elementos que los distinguen y a los elementos que los asemejan. Los elementos que los asemejan vienen siendo, están formados por estos tres elementos: personas, procesos y problemas. Generalmente se piensa que la causa del conflicto es la diferencia entre necesidades, intereses, metas y opiniones contrapropuestas. Con respecto a los elementos que los distinguen, los elementos que componen son los actores, los problemas y los procesos, o grupos que perciben o tienen posiciones, valores o deseos contrapropuestos según lo que dicho relacionado a esta contrapropuesta. Y génesis de un conflicto. Se origina por la propia naturaleza conflictiva del ser humano, que responde a tendencias tanto de competencia como de cooperación y cuya agresividad descansa en motivos biológicos y psicológicos que dan lugar al conflicto dentro de la interacción humana. Las causas se pueden clasificar en tres niveles: problemas de recursos, carencia de un bien material, problemas provenientes de necesidades psicológicas, falta de autoestima, problemas culturales y familiares, problemas como la xenofobia, maltrato familiar. Voy a hablarles sobre los elementos intervinientes en un conflicto. Número 1. Las características personales, que son aquellas características y actitudes que incidirán en el mismo. Por ejemplo, la sensibilidad, la dureza, la objetividad, la autocrítica y las reflexiones. Número 2. Las emociones. Son aquellas tensiones generadas entre el acuerdo y el desacuerdo propio de la situación del conflicto. Ejemplo, la aceptación, el rechazo, el enojo, la agresión y la sumisión. Vamos al contexto, que son aquellas que indican qué es permitido o no, qué es conveniente o no y qué consecuencias pueden tener nuestras acciones. Vamos a la historia, que son aquellas que son contadas entre cada una de las partes, sean positivas o negativas, que influirán en el abordaje del mismo. Vamos a los terceros,
que son las personas que rodean el entorno de la situación, que también se ven afectadas de algún modo, por ejemplo, los amigos, familiares, etc. Vamos a los recursos, que son aquellos con los que cuenta cada una de las partes. Estos pueden ser externos, por ejemplo, el dinero, los bienes, la cercanía de centros de poder. Y vamos a los internos, que pueden ser como la paciencia, la inteligencia y la capacidad para relacionarse. Podemos concluir que el conflicto es una parte estrecha de la existencia del hombre y la sociedad, ya que se puede encontrar en su camino con diferentes conflictos. Por lo tanto, no debemos hacer que el conflicto se convierta o se agrave en un problema. Debemos analizar los hechos antes de actuar para llegar a posibles soluciones de manera calmada, saber escuchar, tratar de evitar el ataque por la otra persona, tener el tacto y estrategia que sea beneficiosas para ambos. Por eso, antes de entrar en un conflicto, tómate tu tiempo para pensar, tranquilízate y así evitarás cualquier conflicto que se te presente en la sociedad. En las recomendaciones que podemos dar es: cálmate, afronta el conflicto, busca soluciones y no culpables, di lo que te molesta en el momento y escucha a la otra persona, acepta tus errores, pacta acuerdo, no supongas, pregunta. Si no sabes de lo que está sucediendo en el momento, busca o investiga lo que está pasando. No te lo tomes el conflicto tan personalmente. Permítete perdonar y perdona a las demás personas. Muchas gracias.